Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy quiero traerles una predicción de su signo zodiacal, un oráculo para sus horóscopos en esta semana, empezando desde el día 15 hasta el día 22 de agosto. Ya saben que por motivos del internet no les había traído estos horóscopos que se los he prometido traer aquí por semana. Ahora tenemos este horóscopo que estamos en esta misma semana ya, en esta influencia de la luna creciente. Estaríamos el día 19 de agosto entrando a la luna llena. Así que vamos a tener la oportunidad de tener estas dos energías tan bonitas en nuestro horóscopo. La energía de la luna creciente para que crezca, para que tenga, y la energía de la luna llena para que se llene de todas las cosas lindas que quiera usted atraer a su vida. Así que aquí tengo las cartas y vamos a empezar por su signo zodiacal. Les doy la bienvenida a todos. Hemos cambiado los horóscopos para acá, para este canal, porque así comparto con todos los que no viven en Estados Unidos, los que están fuera del país, los que están en otro país y en todas partes también que usted se encuentre, donde quiera, usted puede compartir este horóscopo y ponerlo en práctica en su diario vivir. Vamos a ver acá, son unas cartas grandísimas estas. Pues vamos a traer los horóscopos de esta semana, que ya estamos saliendo de agosto, y después vamos a traer para cerrar con broche de oro el mes de agosto bajo la influencia de la luna llena, y también cerrando con la luna menguante, que estaría buenísima para limpiar un poco las energías de este mes. Vamos a empezar por Aries. Para Aries vamos a sacar 3 cartas, esté atento. Tengo las cartas de su signo zodiacal y tengo aquí las cartas de ángeles. Esta sí les trae un mensaje. Vamos a ver qué mensaje le da su ángel al azar. Vamos a ver 3 cartitas por aquí al azar que dicen para Aries estas cartas. Y bueno, tenemos por aquí y por acá. Los de Aries, ojo con Aries en esta semanita que les menciono. Vamos a crecer, Aries. Vamos a usar esta semana de luna creciente para crecer. La luna llena para que se llenen de amor, de todo lo que tiene que ver con prosperidad y todas las cosas buenas. No que Aries está aquí perdiendo el tiempo. Un poquito retrograda la energía de Aries. Y especialmente porque andan como un poquito mal de humor también, como un poquito disgustados. Algo les está pasando y andan disgustaditos, especialmente como si hubiesen enemigos ocultos atacándoles. No se preocupen por eso, que de eso hay bastante, y por hoy hay bastante hasta de los que usted conoce y los que no conoce. Hay muchos enemigos ocultos que atacan, porque esos son hijos de la semilla del mal. Entonces Aries no le dé prioridad a estos enemigos que la están atacando, porque en realidad no vale la pena. Aries, no pierdas tu tiempo. Esta carta dice: acurrúcate para ti mismos, apóyense, ámense, quiéranse, nada que tienen que regalar su energía para nadie. Así es que el que no le gusta el signo de Aries, pues que se moleste si le da la gana, pero ustedes sigan para adelante, sigan con sus triunfos. Crezca ahora en la luna creciente y use la luna llena para que se llenen de amor, de todas las cosas lindas que quieren. Muchas cosas bonitas para Aries, pero pónganse para las cosas. No es que no es malo enojarse, claro que no. Uno puede enojarse y desquitarse pues de lo máximo que pueda, pero hay cosas que a veces hay que ignorarlas, porque de esa manera la energía mala se va para otros lados. Así es que vamos, Aries, para adelante. Tenemos el número 36, el número 16 también y el 20 para este signo de Aries. Vamos a ver acá la cartita de su ángel. ¿Qué lectura le da su cartita de su ángel? Y le dice: yo soy el ángel que esperabas. Óigame bien, el ángel que esperabas hace mucho tiempo. Estoy muy cercano a ti. Sientes que estoy contigo, sientes la suavidad de mi perfume, de mi ser, de mis alas. Dice: como yo susurro cerca de ti. Dice: tu oído, dice, te traigo luz a tu oído y mucha luz para tus ojos. Dice: una mente llena de calor
y un corazón vibrante de amor para el signo de Aries. Muy linda la carta, precisamente lo que le digo. Ahora vamos aquí con Tauro. ¿Qué dicen las cartas de Tauro por acá? Vamos a ver Tauro. Para Tauro tenemos sorpresas, también dinerito por casa. Aquí hay sorpresas bonitas para Tauro. Y le dice, póngase para las cosas también y logre esta energía de la luna creciente y la luna llena también, que viene un poquito para Tauro acá. Muy importante cuidar la salud, esto de verdad vale la pena. Y para todos estos Tauros buenos, que son trabajadores, que son luchadores, hay un regalo del cielo que viene para ustedes. Así que si usted se considera una buena persona, se considera una persona luchadora, una persona que no es una persona egoísta y que es una persona también que ama al prójimo, ama a su familia, usted le espera muchas cosas lindas, Tauro, si tiene ese tipo de sentimientos. Esta carta dice aquí que serán muy bien recompensados todos los de Tauro que tengan buena forma de ser, buenos principios y buena espiritualidad también. Así que veo que tendrán muchos Tauros un gran regalo del cielo. Los que son buenos, vendrá una gratificación bonita para los del signo de Tauro. No se quejen por dinero, no se quejen por nada, que de todo van a tener, porque se lo merecen. Tenemos acá el número 29, el 5 y el 48. Y lo hemos dicho todo con el signo de Tauro, que está muy lindo su oráculo. Vamos a ver acá que dice su cartita de su ángel. Y la cartita de su ángel dice, yo soy el ángel que te envuelve en luz y amor del cielo. Cierra los ojos, me acerco a ti lentamente, respondiendo al llamado que tú me has hecho, a este llamado de tu corazón. Y te traigo toda la fuerza que más deseas. Esto es para Tauro, bonito. Para Tauro tenemos ahora a Géminis. Vamos a ver Géminis, ¿qué dice Géminis por acá? Géminis también anda con unas cartitas un poquito retrogradas, el carácter un poquito así medio raro, como enojaditos. No es de esperarse de que un Géminis sea tan cambiante, los geminianos siempre son cambiantes. Hoy piensan una cosa, mañana otra, hoy les gusta algo, mañana no les gusta. Y bueno, ese es el cuidado que hay que tener con los de Géminis. Pero sin embargo, aquí salen unas cartas muy bonitas para Géminis. Y le dice, tienes una oportunidad que has estado esperando hace mucho tiempo. También hay un amor del pasado que regresa, lo has estado esperando por mucho tiempo y esto vale la pena. Hay amores que se van y mejor que no vuelvan. Pero en este caso para Géminis le dice, vuelve de nuevo a reconstruir tu relación con esta persona, que es una persona que te ha merecido, pero tú tuviste la culpa de que se te fuera. Así es que este es un error que está corrigiendo ahora Géminis. Así es que espero que el geminiano que le toque este oráculo sepa pensar la próxima vez lo que hace. Y no hay que abusar tampoco. Lo que no quiere para usted, no quiere para otra gente. Algunos geminianos van a estar muy bonitos en el dinero. Parece les gusta tentar la suerte. Y eso es muy bueno porque aquí sale dinerito por casa. En el camino de su casa hay dinero. Así es que tenemos esto por casa, mensajes bonitos también que va a recibir Géminis. Tenemos buenas cartas para Géminis en esta semana. Así que vamos a impregnarnos de la energía de la luna creciente y también de la luna llena. Que aunque son poquitos días, porque este oráculo pues tiene su tiempo en la semana. Pero sin embargo, usted va a tener la luna llena el día 19. Aprovechela al máximo. Número 27, 31 y 40 para Géminis. Vamos a ver qué dice la cartita de su ángel. ¿Qué le dice su ángel? Muy importante, los mensajes de los ángeles, aunque usted no lo crea, un mensaje de su ángel le puede ayudar muchísimo. Dice, yo soy el ángel que justamente hoy te hace falta para sentirte bien, para sentirte que tienes a alguien contigo. Es una luz que baja del cielo para ti. Sientes el cambio, yo estoy segura que sí sientes ese cambio, le dice el angelito. Le dice, mi luz yo te doy hoy. Así que tiene un ángel bueno, dadivoso. Es una ángel femenina que sale aquí muy bonita, la angelita, para este signo de Géminis.
muchas cosas bonitas. Vamos a ver ahora Cáncer. ¿Qué dice Cáncer por acá? Tenemos a Cáncer y tenemos aquí. Vamos a ver Cáncer. Cáncer, las cosas no andan tan bien, pero tampoco andan mal. Dice que para mediados de la semana se le va a poner como algo por ahí raro. Pero el inicio de la semana, que estamos iniciando 15, este oráculo, va a estar muy bien. 15, 16, 17. Luego el 18 y el 19, que sería la luna llena, ándese con cuidado. Se vuelve a montar otra vez para el 20, 21, 22 y van a andar en coche con regalos y todo, habido y por haber. Va a tener Cáncer, así que siempre hay algunos momentitos que no son tan fáciles, pero los puede vencer. Mucha luz para este signo de Cáncer. Bueno, su velita blanca no le debe de faltar. Recuerda que el color de Cáncer es blanco, plateado también. No deje de poner una velita plateada. Pida dinero, pida salud, pida amor, pida todo lo que quiera. O bien sea una velita blanca para este signo de Cáncer. Tenemos el 41, el 22 y también tenemos el 21. Bonitos números. Ahora vamos a ver qué dice su cartita de su ángel. Una cartita que le regala a su ángel. Y dice así: yo soy el ángel que te anuncia el logro de este sueño tan querido que has querido tener en tu vida. Solo aflójate, suéltate. Ahora el cielo te responde. El cielo te ayuda y el cielo te está dando esa energía adecuada para el éxito que tanto has buscado. Oh, mira, ¿qué será esto? Aquí me sale como si fuese un anuncio para cantautores, para artistas, para algún personaje grande así que ha estado queriendo tener algo y no ha podido. Hasta un viaje puede ser, una palabra de matrimonio también puede ser, un trabajo que ha querido y no lo ha tenido y lo encuentra. Es una carta muy linda que le sale a este signo de Cáncer, así que hay que aprovechar al máximo estos días para que tenga todo lo que quiere. Vamos a ver Leo, ¿qué dice Leo? Para Leo tenemos aquí 3 cartas. Vamos atentos los de Leo. Atentos los del signo de Leo. Para Leo tenemos unas cartas bellas, unas cartas lindas. No hay más que pedirle a Leo. Aún más, no le debería de decir nada. Con solo que le diga que todo va a estar bien, que todo está iluminado, que todo está precioso, es más que suficiente, porque tiene Leo acá un éxito total, un éxito rotundo en esta semana. Pero tiene que ponerse para las cosas, porque si no se ponen para las cosas, nadie les va a llegar a tocar la puerta para decirles: aquí estoy, o aquí está tu éxito, o aquí está lo que buscas. Pónganse para las cosas, levántense temprano, hagan ejercicios, llénense de energía y de muy temprano para que eso que viene no se atrase durante el día, venga lo que ustedes están esperando. No importa dónde usted viva, no importa si vive en Europa, vive acá, cuando allá es de noche, aquí es de día, aquí es de día, allá es de noche. No le dé mente, usted use el día para usted, dele luz a su vida y dele amor también a ese corazón que tiene adentro este signo de Leo, y atraer amorosamente todo aquello que ha deseado. Hágase un papelito, escriba todo lo que quiera, quémelo con una velita como esta, póngalo al universo y que se lleve este mandado. Gracias te doy, universo divino y precioso, por acordarse de los pedidos que yo he hecho en mi vida. Muchas cartas lindas tiene aquí Leo. Es unas cartas preciosas. Tenemos el 25, el 8 y el 37 para Leo. Vamos a ver la cartita de su ángel, que tan buena está también. Y dice: yo soy el ángel que te trae del cielo lo que hoy más necesitas. Levántate, levanta tu mano, levanta tu hombro, levanta tu cabeza y recibe toda la luz que te estoy dando. Mire qué bonito, le estoy diciendo que se levanten temprano, que hagan ejercicio. Y la carta dice que se levanten, que despierten. Es lo que tiene que decir esta carta. La carta de Leo. Ahora seguimos con Virgo. Virgo, tenemos 3 cartitas por aquí también al azar. Y vamos a ver qué dice Virgo. Para Virgo, miren estas cartas. Aquí hay una carta, que esta carta es alguien que llora por amor. Llora por amor y por arrepentimiento también. Porque esta carta que está aquí no solamente dice: has perdido a una persona amada de mucha importancia, sino también dice:
has perdido por tus errores. Tus errores te han llevado a este fango, quisiera yo decir, a este sufrimiento que tiene, Virgo. Mira, aquí está la carta. Hay que pensar antes de actuar y también pensar antes de hablar, porque muchas cosas pueden pasar por su misma boca. Recuerden los de Virgo que el pez muere por la boca. Son muy hablantines a veces cuando se ponen con corajes, con cóleras, y a veces hay que aguantarse porque la mejor palabra es la que no se debe de decir. Y aquí veo un Virgo sufriendo, pero veo muchas cositas también para los Virgos acá. Cosas que vienen de camino, familias que están contentos también, reuniones familiares. Por otro lado, la salud mejorando también y el bienestar económico que está creciendo. Aquí está la carta del dinero. Esta carta del dinero es éxito y triunfo en el dinero. Así que pónganse para las cosas. Los del signo de Virgo, no hay quejas, no complain, no hagan tanta queja, echen para adelante y se acabó. Tenemos el 4, el 14 y el 26 también, muy bonitos números. Vamos a ver qué le dice su carta de su ángel. La carta de su ángel le dice: yo soy el ángel que está junto a ti en este momento para ayudarte en todas las situaciones. Actúa, confía en mí, te doy la energía que más necesitas. Confía, es bueno tener ayuda del cielo. Sigue mi consejo y actúa. Qué bonito. Hágale caso a su corazón y también vea todas las señales, que muchas veces las señales vienen del cielo. Vamos a ver Libra. ¿Qué dice Libra por acá? Para Libra tenemos 3 cartas también al azar. Y dice acá Libra, qué lindas cartas, pero una que no está tan bonita. De estas cartas tenemos el espíritu un poquito como tristón, un poquito espiritual, así como disgustado, pero a la misma vez sensibles. Anímense. Levante ese espíritu lleno de luz, de buenos pensamientos y haga cosas buenas, piense en cosas buenas para que todo le salga bien. Tenemos también por acá una carta para chequear la sangre, para chequear también todo lo que tenga que ver con el sistema físico. Puede ser un examen de sangre completo que se hagan por ahí que lo necesitan. Aquí sale esta carta, pero también ahorre los malos ratos. Los malos ratos también pone el aura un poquito oscura, un poquito como color vino, un poquito de gris también. Y debe de ahorrar en estos días disgustos de esa categoría para que no dañe tanto su aura. Al dañar su aura puede enfermarse más físicamente. Cuide su salud, que es muy importante. Tenemos por acá también una carta que también tiene el corazoncito, pues como enamorados, como con la esperanza de una conquista que les gusta. Pues atrévanse. A veces cuando no se atreven no van a lograr nada. Hay que atreverse. Hay que ver si es verdad o no. Hay que atreverse en algunas veces a ver hacer bien las cosas también. Y por acá tenemos una carta muy bonita a nivel espiritual, pero le dice: necesitas más luz en tu espíritu. Andas un poquito retrogrado y la luz está un poquito como así, yo diría, liviana, sensible. Necesita forzar la luz. Prenda una velita que puede ser roja, ya que Libra es hijo de Venus, del planeta del amor. Puede encender una velita roja, puede encender una velita rosada también, para que pueda pedir para Venus el amor, que Venus le vaya a dar una bendición, un empujoncito en el amor, para que también amorosamente se llenen de amor. No es que no tengan amor, es que uno mismo necesita llenarse de amor. Cuando la persona está escasa de amor, se presta para muchas cosas, comete muchos errores. Cuando estamos llenos de amor, amorosamente nos sentimos muy bien, no necesitamos hacerle daño a nadie, ni tampoco necesitamos pensar en cosas negativas. Tenemos que pensar siempre bien. Todo aquel que está falto de amor piensa siempre en mal, viven amargados y de todo les hace falta, porque su corazón está con un hueco que donde entra el amor, por ahí mismo se va, con una válvula de escape que no lo detienen. Pero acá esta carta, para la que estoy leyendo para Libra, es al contrario. Tenemos el número 1, el número 38 y el 47. Para adelante, Libra. Vamos a ver lo que dice su cartita. La cartita de Libra acá.
Dice, yo soy el ángel que baja para calmar todos tus antiguos miedos. Sientes que yo te estoy curando. Dice, yo te curo por dentro y por fuera, llenando tu corazón con una energía que no esperabas. Así que respira hondo y recoge la energía que yo te estoy regalando. Respire hondo, Libra. Respire hondo y piense en su ángel que le está dando esta energía del cielo. Vamos a ver aquí Escorpión. ¿Qué dice Escorpión por acá? ¿Cómo andan los del signo de Escorpión? Ay, Escorpión anda por acá un poquito retrogrado. También los de Escorpión, enamorados, tristones. También con las finanzas que no están muy buenas para algunos, para otros más bien tienen demasiado. Así que están desnivelados en la finanza los de Escorpión. Unos tienen muchos y otros no tienen nada. Así es como están. Pero sin embargo, si hacen caso omiso a este oráculo, pueden ustedes ayudarse, despierten, busquen ayuda, toquen puertas, que hay que tocar puertas por ahí, que más adelante vive gente. No porque no le llaman de un trabajo, o le botaron del trabajo, o no le vayan en el trabajo, no se pueda buscar otro. Hay muchas formas de que usted puede superarse, hasta trabajando propio. Anímense, solamente necesitan animarse aquí. Hay algunos de Escorpio que están un poquito resentidos desde el vientre de su madre. Algo puede haber pasado su mamá cuando estaba embarazada y puede haber sufrido algo este signo de Escorpio. Por lo tanto, usted tiene que despertar, hágase sus baños ricos, porque los escorpios son de agua. Pueden hacerse baños de alguna planta que sea buena, beneficiosa. A mí siempre me gusta recomendar romero, porque el romero es una arma de doble filo. Romero corta para que mande y atrae también. Así que un baño de romero le cae muy bien al signo de Escorpión. Vamos a ver, dice el 15 por acá, el 49 y el 9 tiene Escorpión. Vamos a ver aquí la cartita de Escorpión. ¿Qué dice esta cartita de su ángel? La cartita de su ángel dice, yo soy el ángel elegido para ti, para despertar tu corazón. Vive con pasión y también comprométete a ti mismo para que también puedas hacer cambios en tu vida. Yo te estoy regalando todas estas ideas que vienen del cielo. Mire cómo tiene que hacer cambios Escorpión. Está muy bien que lo haga. Sagitario. ¿Qué dice Sagitario por acá? Vamos a ver Sagitario. Cartas al azar para Sagitario. Y tenemos por acá también, hay bonitas cartas para Sagitarios y amorosamente mucha fuerza en el amor. Así que si tienen pareja, no se preocupen porque seguirán bien. Si no tienen pareja, conseguirán una buena si se lo proponen. Y si por alguna razón todavía no le ha salido ese amor idóneo en su camino, esperen lo que por ahí viene. Pero también hágase algún tipo de ayuda para que eso venga. Nadie llega a tocar la puerta por tocarla. Así que vamos a ver si Sagitario se despierta un poco y no se equivoque, no confunda cuando le ofrecen una amistad o le hablan de amor. Hay amistades también un poquito confusas que muchas veces se quieren aprovechar. Una cosa es una persona que le salga a nivel de amor, que le convenga, que le despierte esa pasión en su corazón amorosamente. Eso es una cosa. Y otra cosa es que se consiga una amistad y que ya la amistad quiere cambiar las cosas. De amistades, nada. Así es que por favor, Sagitario, pónganse para sus cosas porque si no, no van a encontrar seriedad en su vida. Los que ya tienen seriedad, cuiden su seriedad de relación. Los que no la tienen, hay que buscar algo serio también. Ahora, acá también para Sagitario, los buenos negocios. Dinero de por medio no le falta. Y también por acá le dice diviértase, baile, ríese, cante, haga lo que quiera, pero diviértase. Por lo menos una vez en la vida, olvídese de todos los problemas y haga de usted lo que usted quiera. Bailando, cantando, como quiera, pero que se sientan alegres. Tengo el 23, el 30 y el 39 para Sagitario. Vamos a ver lo que dice acá su cartita de su ángel. Me encantan los horóscopos, me encantan. Es una manera de trabajar mi mente bien rico y de traer esa visión para ver lo que le conviene a cada signo. Y la verdad que me encanta. Dice, yo soy el ángel que está junto a ti para
guiarte. Confía en mí, puedes avanzar ahora. Se acaban todos los miedos, se acaban todos los problemas, se acaba toda la inseguridad. Confía en mí, que yo estoy profundamente contigo, le dice su ángel a Sagitario. Con esta carta también vamos a ver Capricornio. Capricornio, 3 cartas al azar por acá. Estas son las cartas del zodiaco, cartas zodiacales. Miren, cartas del zodiaco. Vamos a ver acá, tenemos, la evolución de Capricornio tiene que ver con el sol. Así es que es tiempo para, si tiene sol, si puede aprovechar del sol, coja un poquito de sol o haga algún baño con flores de girasoles. Algunas veces las personas que el sol le pide ayudar, debe hacer algún baño con girasoles. La girasol es la flor que más se parece al sol y es la flor más allegada al sol también. Por lo tanto, coger unas 3 girasoles podrían ser, ponerlas en agua, las quiebra todas, las desbarata todas. Ahora que estamos en luna creciente o luna llena, déjelo en el sereno para que se serene con la luna. Y otro día coja esa agüita, cuele la agüita y hágase un rico baño con la agua de los girasoles y también poniéndole un poquito de miel, un poquito de azúcar morena. Muy lindo estos baños porque son baños que van con el sol. Y aquí la flor más acercada es el girasol para que se haga Capricornio un buen baño y le ayude a salir para adelante. Le puedo asegurar que si se hace su baño como le indico, su vida cambia. De inmediato va a sentir cómo la energía va a cambiar. Se lo digo yo, Moira Victoria. Cambie, haga algo por su vida. Ya es hora de hacer cambios. También aquí tenemos, dice, deja de andar por allí en lugares que no sirven, leyéndose las manos, sacándose la suerte, leyéndose las cartas que le digan un montón de mentiras. Aquí está esta carta para Capricornio, para que dejen de andar metidos en lugares o llamando a lugares que no saben nada para que le hagan consultas y le engañen. Por eso están un poquito cabizbajos por las mentiras que les meten. Y especialmente eso de andarse leyendo manos, leyendo cartas y todo eso, esta semana no es para Capricornio. Así que más astutos en eso, que no todo el mundo sabe consultar, ni todo el mundo les dice la verdad. Les dice un montón de mentiras, que es lo que sus oídos quieren escuchar. Escuche verdades, que son las buenas, las que sirven de verdad y las que ayudan. Esto es para Capricornio. 33, 24 y 44. Ahora vamos a ver qué dice la cartita aquí. Esta cartita por acá de Capricornio dice: yo soy el ángel que baja para ayudarte a renacer. Respira profundamente. Siente cómo tu corazón palpita, cómo tu corazón te hace boom, 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 cómo tu corazón late. Dice, con esa fuerza que ahora yo te estoy regalando desde el cielo. Qué bueno, mira, ahí tiene para que se ayude Capricornio. Acuario, ¿qué dice las cartas de Acuario? Vamos a ver Acuario, ¿qué dice por aquí? Vamos a ver Acuario, cómo andan aquí las cartas. Acuario es un poquito retrógrado aquí, especialmente en el amor. Saben los acuarianos, no es tiempo, no solamente por esta semana, no, es por unos cuantos días, unos cuantos meses, quizás hasta para salir de este año, que no les conviene estarse enamorando de personas nuevas. Tampoco les conviene seguir aguantando personas que, por así decirlo, les maltratan o algo así. Si usted como Acuario está pasando uno de esos momentos, debe de tomar una decisión, porque una, no debe de estar aguantando maltratos. Y dos, mejor es que si están solos o solas, no busquen nada nuevo en estos días, que no van a alcanzar nada nuevo. Espérense cuando ya llegue su cumpleaños para febrero del otro año, todavía entrando enero. Cuando ya enero entre, ya comienzan a celebrar también los de Acuario. Entonces, cuando comiencen a celebrar su nuevo cumpleaños, ahí pónganse para las cosas para buscar una persona idónea en su vida. Ahora ni lo intenten porque no es la energía que tienen que buscar. Hágale caso a Moira Victoria. Estas no son lecturas de solo una semana. Son lecturas que le pueden ayudar para un largo tiempo y un futuro.
Esto es lo que dice para Acuario. Dice, últimamente lloras mucho por amor, como que te humillas, como que aguantas y no es momento de aguantar. Libérate, suéltate. Libérense, libérense. Nada de aguantarle nada a nadie. Ya eso se acabó. Tenemos acá el 12, el 50 y el 46 para este signo de Acuario. Vamos a ver su cartita, a ver si dice algo de lo que yo le estoy diciendo por acá, su carta de su ángel. Y le dice así, yo soy el ángel que desciende para entregarte un poder extraordinario. Dice, un fuego que ya está encendido te va a ayudar. Siéntete en confianza y relájate. Muy bien para Acuario, para que transmute y queme todas esas cosas del pasado y pueda empezar de nuevo. Vamos a ver Piscis. ¿Qué dice Piscis por acá? Para Piscis tenemos por aquí. Son 3 cartas para Piscis. Vamos a ver. Para Piscis tenemos las mujeres llorando un poquito. Pero no lloran por amor. Lloran por egoísmo a veces. Lloran porque las cosas no les salió bien. Lloran porque a veces tienen capricho. Y el capricho no se bastó. No les salió perfecto. También aquí tenemos la rueda de la fortuna, para que le llegue la fortuna a todo pisciano que sea bueno. Recuerde que no es que todo el mundo nos va a llover la suerte, si no tenemos buenos pensamientos, si no somos buenas personas, si por así decirlo, no compartimos y no tenemos pues cómo ayudar a otro, pues la suerte no viene del cielo, puede venir de otra oscuridad, no del cielo, porque la oscuridad siempre va a estar conquistando, pero tienen que ponerse en para las cosas. Un signo de Aries le saldrá a Piscis, así que Piscis puede recibir de un signo de Aries algún tipo de favor, algún tipo de energía que le puede ayudar a cambiar, ya que viene un poquito de días atrás sufriendo un poco porque no hacen las cosas bien. Y a veces también hay que pensar hacer las cosas de otra manera, porque el egoísmo no llega a ninguna parte. Esta es una carta muy bonita, pero le sale al revés, lo cual es que el poder que puede tener esta carta se lo desvanece a Piscis, porque no está puesto para las cosas. Deben de ponerse para las cosas los de Piscis. Piensen positivamente. También es importante acercarse a las cosas espirituales. Y los de Piscis son de agua, así es que también hacerse un bañito rico por ahí que tenga agua está muy bien. O bañarse con agua fría para que se pueda quitar esa cosa que tiene en su cuerpo etérico, esa larva que está por ahí, límpiesela con una agua un poquito fría para que eso le despierte el aura. Para Piscis, estos consejos. Tenemos el 10, tenemos el 13 y el 45. Vamos a ver qué le dice su cartita a Piscis. Esta cartita que dice por acá. Aquí tenemos una carta. Sacaba 2 y es una. Dice acá, yo soy el ángel que baja para quedarse en tu hogar. En tu hogar no andas bien. Y por eso te traigo la luz del cielo para que ilumines tu hogar. También le dice, todo mejorará, pero tú tienes que hacer cambios. Ahora vive un ángel cerca de ti, enséñame que estás haciendo cambios. Esto le dice su carta de su ángel a Piscis. Así es que estamos acá. Hemos hecho este oráculo que ya me hacía falta traérselos. Sé que a las personas les gustan estos horóscopos. Y recuerden, son horóscopos con conocimiento total, numerología, también la astrología y lleva metafísica, porque la metafísica no falta en todos estos consejos que yo les doy. Estos consejos de los ángeles, los consejos que vienen del cielo y todo aquello que usted necesita para que eche para adelante. Usted necesita ponerse para las cosas, necesita también coger impulso, tener valor, no tener miedo. El miedo no contribuye a nada a favor de la persona. Tiene que siempre ser una persona con carácter arriesgado, digamos así, como no tener miedo a que lo voy a conseguir, no lo voy a conseguir. Usted vaya, si lo consigue bien y si no también, siga caminando, que va a encontrar más oportunidades. Como dice el refrán por ahí, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. Y muchas oportunidades más se quedan esperando muchas veces. Bueno, este es el oráculo que les he traído hoy.
Espero que aprovechen al máximo esta luna creciente que va a terminar el día 18 y luego viene la luna llena el día 19 de agosto. Ya para el 23, con Dios adelante, les traeré un nuevo oráculo, pero de todo este oráculo que les digo acá, de esta predicción, es posible que le guarde para el futuro, porque mucho de lo que le digo acá le puede servir todavía más adelante de su futuro. Así que coja los consejos que aquí están para que usted también se pueda envolver en ellos y pueda ponerlos en práctica en su diario vivir. Hasta entonces les habló Moira Victoria. Muchas cosas bonitas para ustedes. Muchas bendiciones también y seguiremos estando aquí con más horóscopos con Dios adelante. Hasta entonces les habló Moira Victoria.